aquí tenemos lo que son los receptores beta, beta 1 a nivel del músculo cardíaco. ¿Qué pasa si estimulamos este receptor beta 1 a nivel cardíaco? Incrementa sus 4 propiedades, hemos dicho, ¿no? El cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca, el inotropismo, que es la fuerza de contracción o la contractilidad como tal, el dromotropismo o la conductibilidad, la conducción auriculoventricular, y el vasmotropismo o la excitabilidad o disminuye la refractariedad del nódulo auriculoventricular. Entonces, se estimula el corazón en todas sus propiedades. Por favor, chicos, para que no estén, no les parezca aburrido y podamos un poquito mantener la atención. Esta clase no es muy larga, chicos, estén atentos, pongan atención. Voy a hacer preguntas aleatoriamente, voy a hacer preguntas al azar, o sea, ustedes vayan respondiendo. No puedo ver si levantan la mano, no me permite. Así que habilitan su micrófono y responden o hacen nomás la pregunta o interrumpen, ¿ya? A nivel beta 2, el músculo bronquial y músculo lisovascular, menos en el músculo cardíaco, hay vasodilatación y broncodilatación. Beta 3, tejido adiposo y músculo cardíaco, hay termogénesis y reduce la contractilidad cardíaca. No nos interesa mucho este receptor beta 3, pero sí el beta 1, beta 2. Ya entrando en los fármacos beta bloqueantes, vamos a ver que estos los clasificamos en, hay dos tipos, bueno, no dos tipos, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Los no selectivos. ¿Por qué llamamos no selectivos? Porque bloquean tanto receptores beta 1 como receptores beta 2. ¿Ya? Entonces, beta 1 y beta 2. Y los selectivos, porque solo bloquean receptores beta 1, también llamados cardioselectivos. Claro, porque el receptor beta 1 está a nivel del corazón, por tanto los llamamos cardioselectivos. Ahora, aquí tenemos esta abreviación, ACI negativo, ACI positivo. ¿Qué significa ACI? ¿Alguien sabe qué significa ACI? Actividad simpática intrínseca, doctor. Acción simpático-mimética intrínseca. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esta acción simpático-mimética intrínseca positiva significa que tienen una acción similar a la adrenalina, pero muy débil. En cambio, estos que no tienen son bloqueantes, es decir, bloquean el receptor y como perro de hortelano no comen ni dejan comer, es decir, no provocan un efecto, pero tampoco dejan que se produzca un efecto por otro medicamento o por otra sustancia o por otro neurotransmisor. Por decirles, la adrenalina en un paciente que tiene, digamos, una frecuencia cardíaca de 72, normalmente, ¿no? Esa es su frecuencia basal, o vamos a decir su frecuencia más común cuando se le toma al despertar. Le ponemos 1 miligramo de adrenalina y ese paciente llega a 120, 130 de frecuencia cardíaca. En cambio, si le damos un pindolol, carteolol, pentubotolol, uno de estos con acción simpático-mimética, sube su frecuencia, pero subirá a 80, 82, 84, o sea, actúan como tal. Pero, aquí hay que tomar en cuenta un aspecto, que es tan débil la acción de estos fármacos
que se comportan como antagonistas de la adrenalina, ¿ya? O como antagonistas de las catecolaminas. Por eso los consideramos beta bloqueantes, ¿ya? ¿Se ha entendido esta parte? ¿O alguien quiere que repita? Que demos un ejemplo, otro ejemplo. Ya, aparentemente parece que sí han entendido. Doctor, lo de la actividad bloqueadora alfa, ¿podría explicar un poquito más? Ya, en este caso, todavía no he tocado la actividad alfa bloqueadora. Ya, más adelante les voy a explicar esa actividad. En este caso, solamente estamos hablando de beta. Aquí, cuando ya veamos de la betalol, busindolol, carvedilol, sí vamos a hablar de la acción bloqueante alfa, además. ¿Ya? Entonces, estos no selectivos, sin acción simpático-mimética, el nalodol, aquí estará el propanolol, así apréndanse, hay en el mercado, está en la lista de medicamentos esenciales y también el timolol. Sotalol, tertalolol, no hay en él. Estos de acción simpático-mimética intrínseca, no selectivos, pindolol, carteolol, pentubutolol, alprenolol, oxprenolol, dilevalol, no hay en nuestro medio, ninguno de estos. Pasamos a los selectivos beta 1 o cardioselectivos. El que más nos interesa es el atenolol. Alguna vez llegó y le traía alguna casa farmacéutica el metoprolol, ¿ya? Después el resto, creo que el bisoprolol actualmente, alguna vez vi recetar a algún cardiólogo. Con acción simpático-mimética intrínseca, que es beta 1, cardioselectivo, el acebutolol. El único que había, no sé si seguirá trayendo, pero ni siquiera está en la lista de medicamentos esenciales. Y con actividad alfa bloqueadora, la betalol, busindolol, carvedilol. De estos, el betalol y el carvedilol sí hay en nuestro medio. Pero pasamos aquí, miren, lo mismo, pero los también denominamos beta bloqueantes puros, que no tienen acción simpático-mimética, pero el principal, el propanolol y el timolol. Cardioselectivos, el atenolol, y con acción simpático-mimética intrínseca, oxprenolol, alprenolol, pindolol, que no hay en nuestro medio. Y aquí vamos a hablar, estos son beta bloqueantes principalmente, ¿ya? Estos que estamos viendo acá abajo, la betalol, carvedilol, nebivolol y busindolol. De estos, la betalol, carvedilol, nebivolol sí hay en nuestro medio. La betalol, el carvedilol incluso, si no me equivoco, ya ingresó a la lista de medicamentos esenciales. Pero en esto, lo importante es su efecto alfa. Además de ser bloqueantes beta, tienen el bloqueo alfa. ¿Cuál es el efecto alfa, jóvenes, producido por la adrenalina? Sobre todo el alfa 1. ¿Quién sabe? Vasoconstricción periférica y esplánica. Muy bien, vasoconstricción periférica y esplánica. Ahora, si voy a bloquear el receptor alfa, ¿qué efecto voy a tener? Vasodilatación. Muy bien, son vasodilatadores además. Ya vamos a ver por qué, para qué todos estos efectos. Bien, aquí tenemos el mecanismo, como ustedes pueden ver, es una inhibición competitiva, como está aquí, ¿no? Una inhibición competitiva del receptor beta, ya sea beta 1 o beta 2, ¿no? Esta inhibición competitiva, ¿qué pasaba cuando se estimulaba?
Estos, cuando se estimulaba el receptor beta, internamente estaban estos acoplados a proteína G, los cuales activaban al MP cíclico y a la adenilciclasa. ¿Para qué? Para abrir canales de calcio, y el calcio ingresaba a la célula y el calcio provocaba aumento de la contracción, aumento de la frecuencia, todo esto, ¿no? Receptores beta. Pero como estos son inhibidores competitivos, bloquean el receptor. Al bloquear provocan una reducción de la frecuencia cardíaca, una reducción de la contractilidad, depresión de la conductibilidad y de la excitabilidad. ¿Verdad? Ahora, acciones farmacológicas. ¿Qué hacen? Reducen la frecuencia cardíaca, reducen la fuerza de contracción y por ende reducen la presión arterial. Si reduce la frecuencia y la fuerza de contracción, hay una reducción del gasto cardíaco. Y si hay reducción del gasto cardíaco, obviamente va a haber una reducción de la presión arterial. Por tanto, nos sirve para la hipertensión arterial, al mismo tiempo que reducen el volumen minuto cardíaco, o también llamado gasto cardíaco, ¿verdad? Todo esto. También deprimen la excitabilidad y la conductibilidad, provocando la disminución también de la frecuencia cardíaca, y esto nos sirve para casos de arritmia tipo taquicárdicas, ¿no? Fibrilación, una taquicardia paroxísticas, etc. Reducen el flujo coronario, pero al mismo tiempo, al reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, reducen el consumo de oxígeno por parte del corazón. Es decir, además hacen de que disminuya el consumo de oxígeno o, si quieren, disminuya el trabajo cardíaco. Trabaja menos el corazón y, por tanto, si trabaja menos, reduce su consumo de oxígeno. También reduce el flujo sanguíneo hacia los músculos, claro, porque hay un bloqueo de receptores beta 2 y eso provoca un cierto grado de vasoconstricción, no una vasoconstricción intensa, pero disminución del flujo hacia los músculos. Otras acciones incrementan el tono bronquial. Esto sobre todo en los no selectivos, ¿ya? En los no selectivos. O pueden llegar a producir broncoconstricción en casos de pacientes alérgicos, con antecedentes de alergia, antecedentes de asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ahí sí pueden causar broncoconstricción. También reducen la secreción de renina. ¿Se acuerdan que se estimulaba, la adrenalina estimulaba la secreción de renina? También disminuye la secreción de renina, lo cual también nos ayuda a disminuir la presión arterial. Inhibe la lipólisis de los estimulantes beta, nos interesa mucho, incrementa el tono urinario. El anterior relajaba, los catecolaminas relajaban el tono urinario, pero contraían los esfínteres. Este tampoco relaja los esfínteres. Reduce la presión intraocular, o también llamado o utilizado para el glaucoma. ¿Quién sabe qué es el glaucoma? ¿Alguien sabe qué es el glaucoma?
¿Nadie? Bueno, el glaucoma es la hipertensión intraocular. Entonces, en este caso, como generalmente este glaucoma se produce en pacientes con hipertensión arterial, al reducir la hipertensión se puede reducir también el glaucoma. También por un efecto beta bloqueante, el timolol es el principal fármaco que se utiliza para el glaucoma, ¿ya? Eso no se olviden, el timolol. Hacen desaparecer el temblor muscular. A ver, todos hagan el ejercicio de lleven su mano delante de ustedes, en su vista. Estiren las manos y vean, si ven que hay un ligero temblor, un ligero movimiento de las manos. Sí, se ve. Sí, doctor. Sí, se ve, ¿no? Ligero. ¿A alguien no le tiembla nada? Lo mantiene quieto. Nadie, ¿no? Siempre hay un ligero movimiento, un ligero temblor. Eso puede acentuarse en personas mayores, ¿no? Y en algunos puede ser intenso. Esto hacen desaparecer, y ese temblor que ustedes ven en sus manos no es nada más que la expresión de las pulsaciones por el latido cardíaco que llega hasta los vasos periféricos. Y como llega con una determinada fuerza, entonces cada pulsación hace que se produzca un cierto movimiento en las manos. Por eso estos fármacos son fármacos doping. Me hacen recuerdo, si no les digo más adelante, el por qué estos fármacos son doping, ¿ya? Además, porque inhiben el temblor, sobre todo mejor les digo yo ahora, ¿no? Sobre todo en deportes de precisión, como el tiro con arco, o en tiro con arma de fuego. En esos casos, ustedes saben que no requieren de que no haya ningún movimiento. Entonces, en esos casos, utilizar estos fármacos podría dar una ventaja al competidor. Pero también en otros deportes, en los deportes de resistencia, el fútbol, básquet, el voleibol, en todos los demás deportes, porque al reducir el trabajo cardíaco, el consumo de oxígeno, se puede exigir más el deportista, ¿no? Entonces puede hacer mayor esfuerzo y no cansarse tan rápido. Por eso también estos fármacos son considerados doping. A nivel del sistema nervioso, de presión psíquica, ya que la adrenalina es un estimulante, ¿no es cierto? Entonces, aunque no es esto se presenta en pacientes que utilizan por dosis elevadas por largo tiempo. Este es un resumen de los efectos. Miren, aquí están los cardioselectivos. El que nos interesa es el atenolol y el celiprolol. De estos que no son cardioselectivos son puros, el carvedilol, la betalol, por ejemplo. Miren, vasodilatación. ¿Por qué provocan vasodilatación y el resto no? ¿Por qué? ¿Por qué el celiprolol aquí, el nebivolol, la betalol y carvedilol provocan vasodilatación y el resto no causa? ¿Ah? Porque son bloqueadores alfa, igual, doctor. Porque son bloqueadores alfa, eso, ¿no? Volviendo a repetir, hasta parece cargosa la pregunta, pero es para que no se olviden que estos sí tienen efecto bloqueante alfa y por tanto son vasodilatadores también.
Estos fármacos tienen buena absorción por vía gastrointestinal, sufren fenómeno de primer paso importante, una unión a proteínas relativamente alta, es variable en cuanto a los fármacos y se difunden por todos los tejidos, ¿no? Amplia distribución. Se biotransforman por oxidación primero y después por glucuronoconjugación. Sus metabolitos se eliminan por vía renal. Bien. Ahora veamos qué pasa cuando damos dosis elevadas. Intoxicación. Podemos, claro, si producen disminución de la fuerza, de la frecuencia, podemos descompensar al corazón y causar una insuficiencia cardíaca. Como disminuye la conductibilidad, por ejemplo, la excitabilidad, podemos causar un bloqueo auriculoventricular, ¿no? ¿A qué llamamos bloqueo? Cuando el impulso en el sistema cardionector, acuérdense, el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje, cuando el impulso no va en ese sentido, ¿no? Y no pasa, por ejemplo, en el nodo auriculoventricular, no pasa el impulso. A eso llamamos bloqueo auriculoventricular. La bradicardia hasta llegar a la asistolia, es decir, al paro cardíaco en diástole. Pueden causar broncoespasmos, sobre todo los que son no selectivos o no cardioselectivos, los que son puros, en pacientes con asma, con enfermedad obstructiva, con antecedentes alérgicos. También dispepsia, náuseas, estreñimiento, insomnio, intranquilidad, alucinaciones, pesadillas, parestesias, cefaleas, depresión e impotencia sexual. Estas un poco más, con muy altas dosis, no son muy frecuentes ver estos efectos del sistema nervioso. Aunque la impotencia puede producirse en tratamientos largos, ¿no? Y como es para la hipertensión, estos fármacos, los tratamientos de por vida, y suele llegar a verse alguno de estos efectos. También enfermedades frías, cianóticas, llamadas fenómenos de Raynaud. Alguna vez han visto, sobre todo en las damas, ¿no? Manos frías, constantemente frías, y los dedos, la punta de los dedos o los deditos de las manos, de los pies, cianóticos. ¿Alguien ha conocido o alguna de ustedes, chicas, tiene las manos frías y cianóticas? Por lo menos la punta de los dedos. ¿Nadie? No. Ya. Bueno, suele ser bastante muy frecuente en algunas mujeres, que suele resolverse, la gran mayoría se resuelve después de que tienen su primer hijo. Pero en este caso, obviamente, como hay una disminución de la presión arterial, entonces la sangre no llega con la suficiente presión hacia estas extremidades, hacia estas partes distales, y de ahí que las manos se tornan frías y cianóticas. Eso llamamos fenómeno de Raynaud. Con estos fármacos se puede producir este fenómeno, pero también hay personas que sin utilizar el fármaco pueden tener este fenómeno de Raynaud. Otro síndrome prastolóculo-mucocutáneo, que es raro también, con dermatitis, prurito, rash psoriariforme, queratoconjuntivitis, lesiones de córneas, acufeno, sordera, otitis, peritonitis esclerosante, pleuritis, pericarditis, lupus, un síndrome tipo lupus eritematoso, muy raro, pero se presenta. Y algo que en casos de que, como estos fármacos se administran de por vida en hipertensión, en otras entidades nosológicas, no se debe suspender bruscamente. Siempre que se suspende estos fármacos, se debe suspender de forma paulatina, reduciendo la dosis, reduciendo los intervalos, ya que si llegaras a producir, incluso el texto dice, si ya utiliza un mes, ya no se debe poder suspender bruscamente, ¿no?
¿Y qué pasa si suspendemos bruscamente? Puede dar taquicardia, ansiedad, temblor, sudoración, aumento de la presión arterial, arritmias cardíacas, incluso un infarto de miocardio y la muerte súbita del paciente. Entonces es peligroso. Contraindicaciones en la insuficiencia cardíaca, obviamente si reducen la fuerza de contracción, la frecuencia, puede causar insuficiencia cardíaca. Por tanto, está contraindicado en la insuficiencia cardíaca, pero no en todos los tipos de insuficiencia. Hay insuficiencia cardíaca, sobre todo en la tipo hipertrófica, en la que sí se puede utilizar. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? La bronquitis aguda crónica, bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, en el asma, en la diabetes, porque reducen la liberación de insulina, en las angiopatías periféricas, claramente en aquellas personas que tienen el síndrome de Raynaud, más este fármaco, sí ya podemos causarle una necrosis distal. Interacciones con antiácidos, disminuye la absorción de los betabloqueantes, con AINES, tipo aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, disminuye el efecto hipotensor, con anticolinérgicos, disminuye la bradicardia que provoca estos betabloqueantes, con anticonceptivos, antagoniza el efecto hipotensor del betabloqueante, con antidepresivos pueden llegar a causar bloqueo cardíaco, porque los antidepresivos provocan también disminución de la conductibilidad. Con antihistamínicos pueden aumentar la toxicidad cardíaca. Con corticoides antagonizan el efecto hipotensor del betabloqueante. Con la digoxina pueden causar mayor bradicardia y hasta un paro cardíaco. Con la fenitoína, que es un antiepiléptico, aumenta la toxicidad del betabloqueante y de la fenitoína. Con el haloperidol, mayor hipotensión y paro cardíaco puede causar. Con el litio, más bradicardia. Con la nicotina, disminuye el efecto hipotensor del betabloqueante. Con nitratos, mayor efecto hipotensor. Con penicilinas, disminución de la absorción del betabloqueante, y con reserpina, bradicardia e hipotensión por estos fármacos. Ahora, indicaciones. ¿En qué casos voy a usar? Obviamente, aquí está la hipertensión arterial. Mi primera indicación, antes eran los de elección, los primeros en ser usados, pero cuando veamos antihipertensivos vamos a hablar de este tema. Pero sí, hipertensión arterial. Angina de pecho. ¿Quién sabe qué es, o quién sabe? Dígame, ¿qué es la angina de pecho? Doctor, es el dolor en región precordial. ¿Por qué se produce? Puede producirse por un infarto. Puede ser por un infarto o por la falta o disminución de oxígeno, de aporte de oxígeno al corazón. No siempre infarto. Infarto es cuando ya no llega el oxígeno y el tejido muere, ¿no es cierto? Pero en este caso puede ser por una isquemia cardíaca, ¿no? Disminución de oxígeno. En el ataque anginoso, cuando el paciente está con el dolor de pecho, que es intenso, opresivo, compresivo, incluso algunos describen que es un dolor inminente de muerte, ¿no? Dicen, me voy a morir. En ese momento no sirven estos betabloqueantes, jóvenes, no sirven para el ataque anginoso, pero sí para prevenir un nuevo ataque anginoso, claro. ¿Por qué se produce el dolor? Porque el corazón no tiene el suficiente oxígeno. ¿Qué hacen los betabloqueantes? Reducen el consumo de oxígeno por parte del corazón y evitan que te venga un ataque anginoso, ¿no? Entonces, para prevenir el ataque anginoso. En arritmias cardíacas, ¿no? Fibrilación, taquicardia paroxística, taquicardia sinusales, etcétera. En arritmias sí nos sirve para tratar y prevenir arritmias también. Tratar y prevenir arritmias. Para pacientes con infarto, no al momento que le está dando el infarto, no me sirve mucho.
Pero sí con ya un paciente que tiene el antecedente de haber sufrido un infarto de miocardio, hay que darle y prevenir que no le venga un ataque anginoso y otro infarto que puede llegar a matarlo. En la intoxicación digitálica vamos a hablar cuando veamos digoxina. Ya no entraré porque si no tendría que explicarles cómo funciona toda la digoxina. En aneurisma de aorta, ¿quién sabe qué es el aneurisma de aorta? O los aneurismas. ¿Nadie sabe qué es un aneurisma? ¿Es una dilatación anormal, doctor? Ya. Si esta es la aorta, ¿ya? Es así una dilatación. Esta es su capa, sus capas, y en este problema es que se adelgazan las capas. ¿No? Tienen 3 capas, ustedes saben, se va adelgazando. ¿Y qué pasa? Si aumenta la presión arterial, como estas capas están adelgazadas, esto se rompe. Imagínense que una ruptura a nivel de la aorta, paciente se muere en cuestión de segundos o minutos de un shock hipovolémico. Entonces, no nos sirve para tratar, curar. En ningún caso de estos nos cura. Bueno, intoxicación digitálica ya, pero en ninguno de estos casos nos llega a curar la enfermedad. Pero como te reduce la presión arterial, entonces reduce la probabilidad de que se rompa este aneurisma. En ese caso, que habrá como tratamiento definitivo, se utilizan stents por tratamiento quirúrgico que se colocan aquí. Y así se evita que esto no se rompa, ¿no? Eso ya es un tratamiento definitivo. También en la miocardia obstructiva hipertrófica, miocardiopatía obstructiva hipertrófica, lo que les decía que cuando llegan a producir insuficiencia cardíaca, en la estenosis mitral, en la taquicardia fetal, claro, como reduce la frecuencia cardíaca, sirve. El feocromocitoma, ¿saben qué es el feocromocitoma? Neoplasia de glándula suprarrenal. Muy bien, un tumor de la glándula suprarrenal que provoca la liberación a veces excesiva de adrenalina. En este caso, cuando hay una liberación excesiva, se utilizan los betabloqueantes para no sufrir de esa liberación excesiva. Pero, no es un tratamiento, es un paliativo, mantiene estable al paciente. El tratamiento definitivo será extirpar el tumor, ¿no? Lo mismo en la tirotoxicosis, que es por liberación excesiva de hormonas tiroideas, que no nos sirven de tratamiento, nos ayudan a controlar un ataque tiroideo, una tormenta tiroidea, pero el tratamiento también será quirúrgico o hay otros fármacos que ayudan a controlar, pero es un coadyuvante, estos beta bloqueantes. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿me puede volver a explicar la parte de la indicación para angina de pecho? Para la angina de pecho. Sí. A ver, en la angina de pecho, el dolor viene porque hay un proceso isquémico, es decir, hay una reducción del oxígeno a nivel del corazón, que le llega al corazón, por las arterias coronarias, también llamada coronariopatías o cardiopatía coronaria isquémica, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, como reduce el oxígeno, empieza el dolor, y ese es el ataque anginoso, el dolor. Por eso se llama angina de pecho. En ese caso, en ese momento, antes, no van a actuar rápido, tienen un periodo de latencia entre que administras y hace efecto. Hay un tiempo y eso no te sirve.
para el ataque anginoso se utiliza otros fármacos que vamos a ver más adelante, por ejemplo, la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, que sí te causan vasodilatación coronaria a los minutos, segundos incluso de administrarlos. Y claro, vasodilatación coronaria y la sangre empieza a fluir más por el corazón, dejando más oxígeno, inhibiendo el dolor anginoso. Pero lo que hacen estos beta bloqueantes es, como bajan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, también te reducen el consumo de oxígeno. Y si reducen el consumo de oxígeno, trabaja menos el corazón y no necesita tanto oxígeno. Entonces te ayuda a prevenir un ataque anginoso. ¿Ya? No sé si has entendido. Sí, ahora sí, doctor, gracias. Muy bien. Sí, doctor. En las indicaciones terapéuticas también indicaba la profilaxis de la migraña y el tratamiento del síndrome de abstinencia de alcohólico. ¿Por qué estarían esos también? A veces es que hay tipos de migraña y una de las migrañas es la migraña vascular, ¿no? La migraña vascular, que suele ser por vasoconstricción. Algunos son por vasodilatación. Entonces, en algún caso, si es por vasoconstricción, se utilizará un beta bloqueante con efecto alfa, un carvedilol, betalol. En otros casos se piensa que es que la migraña se produce principalmente por, o sea, entre las varias teorías que hay de la migraña, se cree que es una estimulación de centros nerviosos, que aunque no creas, no sabemos el punto exacto, se cree que pueden ser receptores beta 3, beta 4, incluso, que sean bloqueados por estos fármacos para evitar la migraña. ¿Y la otra indicación cuál es? Me decías, migraña y... Para el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólico. Claro, en el síndrome de abstinencia que tienes, una de las principales afecciones que te produce es la taquicardia, ¿no? Una intensa taquicardia, ¿da? Y en esos casos sí se puede utilizar beta bloqueantes, o sea, se utiliza varios medicamentos para ese síndrome de abstinencia. Se utiliza complejo B, porque el alcohol inhibe la absorción del complejo B, que produce después parestesias, disestesias, hasta lesiones severas de los nervios, causando intensos dolores. Entonces se utiliza complejo B. Para la ansiedad excesiva y posible convulsión que pueda sufrir, se utiliza el diazepam o una benzodiazepina, y beta bloqueantes para inhibir lo que es la taquicardia que se produce en la abstinencia del alcohol. Bien, ¿alguien más? Pregunta, ¿cuál era la indicación para glaucoma? El timolol. El timolol. Enciendan sus cámaras, chicos, por favor, para una nueva capa.